Pues buenas tardes, noches, yo voy a ser muy breve y bueno, contenta de tener aquí a Marta Salvador Tato de Distribution with Glasses, especializada en cortometrajes y también en muchas más películas. Si habéis visto el catálogo en la web es fantástico lo que tiene, y simplemente el dato de que hay realizadores aragoneses con los que sí que colaboras actualmente y que están en tu catálogo, antes le echaba como un ojo. Y pues tenías Ciro Altabás, Vera, Isabel Genís, Fernando Vera, sí. Vale, por un montón de gente, ¿no? Algunos días compitiendo en este festival. Y nada, que la idea es como que esto es un masterclass, workshop, como le queramos llamar, y ya voy explicando y conociendo su experiencia, y que se espera también que si tenéis preguntas, dudas o cosas para compartir, además aprovechando que estamos así como en petit comité, pues que sea como un espacio para aprovecharlo y disfrutarlo entre ellas y todos. Y nada más, te doy paso y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Yo antes de nada os cuento que más o menos esta charla está pensada para gente que está iniciándose en la distribución en festivales, que se está acercando por primera vez al mundo de los festivales, a cómo mover un proyecto. Más o menos para ese tipo de público está pensada la charla, por lo cual las cosas que voy a decir a lo mejor son muy obvias para alguien que ya se ha enfrentado a este proceso, que ya está en él, que ya lo ha hecho más veces. Todo lo que yo traigo aquí, que son un montón de diapositivas que espero no llegar al final porque esto es un rollazo, son cosas, pequeñas cosas importantes, temas de los que hablar relacionados con distribución y demás. Pero para mí lo más interesante no es llegar y contaros yo aquí mi movida, sino que, por favor, si surge cualquier pregunta, si cualquier cosa que diga o no se entiende o de repente da lugar a una conversación en paralelo sobre temas que yo no estoy abordando, lo que sea, por favor contadme, porque creo que es lo interesante, no venir aquí yo como a soltar el rollo, sino que si puedo ayudar en algo a resolver alguna duda que tengáis, pues hacerlo. Y además así hablar, porque además vengo medio mala, así que cuanto menos hable yo, mejor. Bueno, yo soy Marta de Distribution with Glasses, y siempre que vengo así como a dar talleres, siempre me gusta hablar de cómo llegué yo a la distribución cinematográfica, no porque mi biografía sea especialmente relevante, sino porque creo que sí que es importante para la gente que está moviéndose, comenzando a dar sus primeros pasos en el mundo del cine. Bueno, creo que sí que hay ciertas cosas que pueden ayudar a encontrar caminos. Yo no vengo del ámbito de la comunicación audiovisual, yo de hecho estudié arte y música, vengo de otro sitio, me mudé a Madrid para estudiar gestión cultural, y por una serie de carambolas de estas que pasan cuando estás buscando prácticas de trabajo, es posible que hubiera gente que vive, como vivo yo ahora, de representar películas y moverse solo en el ámbito de los festivales cinematográficos. Entonces, la primera reflexión que creo que está guay hacer cuando vengo así a un sitio a hablar y a contar un poco en qué consiste mi trabajo, es que el cine es seguramente el arte que mayor colectividad requiere. El cine es un trabajo de equipo, siempre. Y cuando estamos pensando en cuál puede ser nuestro lugar dentro del ámbito del cine, dentro del mundo del cine, no tenemos por qué irnos a los grandes créditos, no tienes que ser director de cine, no tienes que ser guionista. Hay un montón de red de profesionales que trabajamos para que las películas existan, porque las películas existen no solo cuando están realizadas, sino cuando encuentran una pantalla, que es a lo que me dedico yo. Entonces, bueno, pues eso, la primera reflexión que siempre me parece bonita hacer es que está muy bien explorar esas redes de profesionales, está muy bien encontrar dónde puede estar tu lugar. Y ya os digo que yo hace 10 años no sabía que mi trabajo existía y ahora soy muy feliz con él. Así que esa es la primera cosa con la que siempre me gusta empezar. Os decía que yo estuve trabajando en la Academia de Cine, después acabé trabajando durante unos años en una distribuidora de cine en festivales, donde aprendí lo que os contaba, ¿no? Que había gente que vive de representar películas y de encontrar el camino en festivales que pueden tener películas. En esta charla me voy a referir sobre todo a cortometrajes, pero esto aplica también para largometrajes independientes. No es excluyente, lo que pasa es que bueno, estamos más en el ámbito del cortometraje. Comencé a trabajar, pasé unos años allí, me di cuenta de que me apetecía seguir trabajando en este ámbito, pero quería hacerlo por mi cuenta, y hace más o menos 5 años y medio
fundé Distribution with Classes, que es la distribuidora desde la que trabajo ahora. Nos especializamos en cortometrajes, sobre todo si entráis en la web, que es distributionwithclasses.com, y echáis un ojo en el catálogo, vais a ver que hay muchos más cortometrajes que largometrajes. Esto es sobre todo por una cuestión, primero, de producción, bueno, como es obvio, se producen más cortometrajes que largometrajes, y también porque los festivales son especialmente importantes para los cortometrajes, porque son la principal ventana de exhibición que tenemos ahora mismo para los cortos. Entonces, parte de ese proceso personal mío, que consistió en entender la figura del distribuidor, de la distribuidora, fue entender la importancia de los festivales de cine. ¿Por qué son importantes los festivales de cine? Aparte de que obviamente son espacios de reunión en torno al cine, de conectar con otros profesionales, con las audiencias, aparte de todo eso, son espacios, probablemente los espacios más importantes en los que ahora mismo podemos ver cortometrajes. Entonces, bueno, si os apetece participar, aprovecho para preguntaros, ¿vosotros veis cortos? Sí. ¿Veis cortometrajes? ¿Dónde veis cortometrajes? Pues, por ejemplo, en festivales o en internet, sobre todo. En internet. Filming. En filming, en plataformas, o rollo YouTube, o Vimeo, investigando tú. Sí, YouTube, también mucho filming. Mucho filming. Claro, bueno, filming ahora mismo la verdad es que poco a poco se va convirtiendo en una buena casa del cortometraje, especialmente desde la pandemia, con toda la parte online de los festivales y demás, que cada vez tienen más cortometrajes, pero es verdad que en España todavía nos falta un poco de músculo y de industria en cuanto a dónde poder ver cortometrajes, que en realidad el público general no tiene muchísima costumbre de ver cortometrajes, porque es difícil acceder a ellos. Seguramente si los tuviéramos disponibles en salas de cine, si hicieran esto que se dice tanto, ¿no?, de que proyectar un corto antes de un largometraje, probablemente la audiencia estaría más acostumbrada, pero bueno, por desgracia se están dando pasos, se están haciendo iniciativas. Dentro de nada tenemos la iniciativa del Día Más Corto, que organiza la coordinadora del corto, que consiste en que diferentes salas y organizaciones culturales pueden programar distintos cortometrajes. Y es verdad que cuando tenemos cortometrajes en salas de cine funcionan, el público responde bien, pero bueno, como el modelo económico del cortometraje todavía no es el más rentable, todavía no hay tantísima costumbre de ver cortos en salas, en algunas plataformas y demás. Es cierto que es complicado, por ejemplo, enfrentarte a buscar o ver cortometrajes en plataformas como YouTube o Vimeo. Hay disponibles, pero tienes que hacer tú como un pequeño trabajo de búsqueda, que es un poco árido. No es sencillo, como no es sencillo ir a ver un largometraje al cine. Por esto, precisamente, los festivales de cine son cruciales para esto que estamos hablando, que es el cortometraje, porque son ahora mismo las principales ventanas de exhibición. Entonces, claro, que los festivales de cine sean tan importantes hacen que tenga sentido que existan figuras como las distribuidoras, o que tenga sentido que cuando como creadoras nos planteamos sacar adelante una producción audiovisual en formato corto, tengamos en cuenta todo eso que tiene que venir detrás, porque con lo que yo me encuentro cuando doy algunos talleres o las preguntas que surgen en algunos momentos, dejan claro que en la formación audiovisual, poco a poco esto va cambiando también, pero generalmente no hay formación que cubra lo que pasa después de que un corto esté terminado. Entonces pasa mucho que yo me encuentro con directoras jóvenes que tienen proyectos súper guays que no saben qué hacer con ellos. Entonces, bueno, por eso los festivales nos tenemos que acercar a ellos como principal ventana de exhibición para esto que hemos creado y que ahora necesita encontrar una audiencia, necesita pasar al otro lado. Aquí en esta diapositiva siempre tengo como los 4 motivos principales por los que a mí se me acerca gente para solicitar distribución para cortometrajes. El primero es el dinero. Ya os hago el spoiler que esta no debe ser nunca la motivación, porque ganar dinero con cortos es muy complicado. Es muy complicado que los festivales, es verdad que cada vez más festivales tienen pagos por selección, que los festivales tienen premios en metálico, pero es verdad que es muy complicado que haya un retorno económico de los festivales hacia los cortometrajes, mucho menos cubrir los gastos que te ha supuesto un cortometraje. Normalmente
bueno, hay otro tipo de maneras de intentar rentabilizar cortos, como pedir ayudas, subvenciones. Hay ayudas y subvenciones a proyectos para cortometrajes, también a cortometrajes realizados. Hay ayudas tanto estatales como regionales. Esto, sí. Hablando de las ayudas, cuando pides subvención al ICA, hay unos puntos que son de festivales, de tu trayectoria se has ganado en festivales. Sí. Cuando vosotros distribuís un cortometraje, ¿buscáis esos festivales que salen en la lista del ICA o buscáis cualquier festival? Combinamos las diferentes estrategias que estemos planteando para cada corto, pero también trabajamos con los listados del ICA, porque sabemos que es muy importante para los directores estar, si es posible, en ciertos festivales que les van a dar puntos para luego poder acceder a ayudas para próximos proyectos. Del mismo modo, también existen listados de festivales que te dan puntos para proyectos realizados. Es decir, cuando un corto ya ha tenido distribución en festivales y luego se pide una ayuda, como después de que ese recorrido ya se haya hecho, todos esos festivales que puntúan, que muchas veces coinciden con los festivales que colaboran con los premios Goya y demás, todos esos festivales los tenemos en cuenta también, porque al final, bueno, es importante. No son los únicos a los que miramos, porque luego vamos a hablar de que la red de festivales es una cosa inmensa y amplísima, pero sí que los tenemos en cuenta. Y de hecho muchas veces muchos directores y productores directamente se acercan a nosotras ya como con ese listado por delante, ¿no? Como que sí, tú cuéntame lo que quieres hacer, pero yo quiero estar aquí. Normalmente también es verdad que es fácil tener esos festivales en cuenta porque son festivales grandes e importantes. Entonces es fácil que originalmente fueran a estar en nuestra estrategia. Pero eso, justo lo que decía el compañero, es cierto que es verdad que estar en ciertos festivales te ayuda a ganar puntos para luego próximos proyectos. Aún así, lo dicho, bueno, tema de ayudas y subvenciones daría para una masterclass, no 200, porque es una cosa bastante terrorífica a la que enfrentarse, pero los festivales como tal, que es de lo que estamos hablando ahora, no son una fuente de ingresos muy notable. Es cierto que hay excepciones y de repente llega un cortometraje que empieza a ganar todos los premios de los festivales, que empiezan a pedirnos lo de organizaciones culturales que nos pagan por proyectarlo y demás, y de repente tiene un retorno económico importante. Aún así, esto no es lo habitual. Entonces sí que conviene también comenzar ese camino de la distribución en festivales teniendo en cuenta que el dinero no debería ser el motor de lo que estamos haciendo. Otra cosa que muchas veces nos piden o que está en la cabeza de los directores cuando se acercan a nosotras para distribuir un corto es el acceder a premios, ¿no? Ahí hay un Goya y un Oscar, nada menos. Muchas veces, de hecho, en las primeras conversaciones que tenemos con directores y con directoras, lo primero que nos dicen es bueno, yo quiero ganar un Goya. Bueno, no lo vas a ganar. Esa tiene que ser la respuesta principal, y a partir de ahí luego hay excepciones que se aplican, que es cuando sí lo ganas, pero no es lo habitual. Ganar premios no es fácil y vamos a ir hablando un poco de cómo son todos estos procesos, pero sí que, y esto es una cosa que yo también daría como consejo desde la experiencia, no hay que abandonar la ambición, por supuesto, de que tus proyectos viajen y se vean, pero es cierto que estadísticamente el no siempre va por delante del sí, tanto en selecciones de festivales, como en premios de festivales, como en grandes premios. Entonces está bien mantener las expectativas altas, está bien emprender la distribución en festivales con buen ánimo. Tú quieres estar en sitios importantes porque tu corto se merece estar en pantallas importantes y que lo vea el público, por supuesto, pero aún así mucho de nuestro trabajo también consiste un poco en la gestión de la frustración, vamos a decirlo así, porque en muchas ocasiones y depende de muchísimas cosas, el camino de la distribución en festivales puede ir mejor o peor, puedes ganar premios o no, pero desde luego no debería ser tu motivación principal. Otro de los motivos por los que se nos acercan directores para distribuir sus cortos en festivales puede ser obtener cierto prestigio. El prestigio puede ser sencillamente, yo quiero que mi nombre empiece a sonar en el sector, en el circuito, yo quiero que mi nombre asociado a mi corto empiece a rodar por festivales porque tengo otro proyecto que quiero sacar adelante, entonces me apetece que mi nombre ya suene. Yo de hecho os aconsejaría, no sé si en este momento aquí alguien en la sala está como preparando algún proyecto audiovisual o algo así,
sí que os aconsejaría, si sois muy prolíficos, si rodáis muchas cosas, que no distribuyáis varios proyectos a la vez, sino que los vayáis dosificando para manteneros en el circuito, ¿no? Para que vuestro nombre siga sonando, bueno, pues este año vamos a probar qué tal funciona este corto, vamos a movernos por festivales, para el año que viene tengo otro y de esta manera mi nombre está sonando, puede ser que acceda a estar en contacto con otros profesionales, con programadores, bueno, sí, cierta cosa relacionada con el prestigio que no necesariamente tiene que venir de la mano de premios, como hablábamos antes, sino que es una cuestión de estar en el sector, ¿no? De ser un nombre activo, que a lo mejor cuando un productor está pensando en directores o está pensando en alguien, piensa en ti porque es un nombre que ha visto en distintos festivales. Esto puede ser un buen motivo para distribuir un cortometraje, pero el mejor de todos, obviamente, es el último, que es el de encontrar audiencias, que es de lo que hablábamos al principio. Ya os digo, es complicado ver en plataformas cortos, es complicado ver en salas de cine, es muy complicado. Los festivales son para nosotros nuestra principal ventana. Y bueno, y si después de haber hecho todo el camino que consiste en el pequeño milagro de sacar adelante una producción no encontramos un público, en realidad la película existe a medias, ¿no? La película no existe hasta que no llega a la gente. Así que todo esto para decir que los festivales de cine son, para nosotros como creadores, sobre todo en formato corto, imprescindibles para todo lo que queremos sacar adelante. Aquí tengo como varios logos de festivales, seguro que la mayoría os suenan, desde luego hay algunos mediáticos, seguramente el Festival de Cannes sea el que le suena a todo el mundo porque además es el más mediático, Sundance también, aquí Berlinale, que también es uno de los gordos. A nivel nacional tenemos el Festival de Cine de Gijón, Seminci. Ahí arriba os he puesto, no sé, ese yo creo que seguramente la diapositiva es el menos conocido, que es el de Clermont-Ferrand, que es un festival de cortometrajes, seguramente el festival de cortometrajes más importante del mundo, porque además en el caso de Clermont-Ferrand, en realidad en el caso de todos ellos, pero en el caso de Clermont-Ferrand es especialmente importante para el formato corto, es un festival que tiene asociado un mercado, una parte de mercado muy importante. Y también me interesaba hablar de esto porque creo que es una cosa que es interesante conocer. Los festivales de cine, por una parte, tienen su parte competitiva, pues eso, la parte de competición, de cortos que se proyectan, que están en sección oficial, que están en secciones paralelas, pero aparte, la parte de los mercados es una parte estrictamente profesional en la que se reúnen distintos profesionales del ámbito audiovisual, que pueden ser desde distribuidores, programadores, compradores de películas, cortas o largas, directores, guionistas. Es un encuentro puramente profesional en el que muchas veces hay gente como bicheando, ¿no? Como echando un ojo a ver qué se está moviendo, a ver qué se puede interesar. Hay mucha gente comprando cortometrajes. Esto es bastante impresionante. Yo cuando me enteré me hacía mucha gracia que se compran cortometrajes para las cosas más dispares. Se compran cortometrajes para catálogos de aerolíneas, para tenerlos disponibles en la programación online, se compran cortometrajes, bueno, obviamente para instituciones culturales, incluso para instituciones artísticas. En el caso del cine experimental hay museos y programadores de museos comprando también cortometrajes. Entonces, bueno, es interesante también si en algún momento tenéis entre manos un corto y os apetece moverlo no solo por festivales, sino intentar sacarle esa rentabilidad más orientada a las ventas que a la distribución seguramente, pero es interesante también que podáis buscar qué festivales tienen asociado un mercado potente. Todos los de esta diapositiva tienen, seguramente los internacionales la tengan más fuerte que los nacionales, de los que tenemos aquí, pero aún así siempre es una cosa que tener en cuenta como para acreditarse e ir a visitarlos en caso de que sea una cosa que os interesa. Aún así, también la cosa de esta diapositiva era mostraros que seguramente si yo os pregunto por festivales de cine que conozcáis, pues conoceréis, dependiendo de si tenéis más o menos familiaridad con el sector, pero conoceréis como los más mediáticos, los más grandes, pero tenemos una red de festivales a nivel mundial increíblemente grande, miles y miles de festivales. Y a nivel nacional, de hecho aquí en España tenemos la suerte de que tenemos una red nutridísima de
de festivales, con lo cual está muy bien irse a los festivales grandes, está muy bien tener en mente los festivales grandes, los importantes y demás, pero hay toda una red de competiciones a muchos niveles y de muchos tamaños muy distintos que es muy interesante explorar para movernos por ellas, más allá de los más mediáticos. Nosotras en nuestra base de datos de festivales, que luego hablaremos un poco más de las bases de datos de festivales, pero tenemos más o menos entre 5.000 y 6.000 entradas de festivales. Y aún así nuestra base de datos es pequeña en comparación con la de otras agencias, porque hay festivales bueno, que sencillamente no nos interesan mucho y que no llevamos. Esto obviamente estoy hablando a nivel mundial, no nacional. Pero lo que os digo es eso, ¿no? Que hay muchos caminos que explorar y que eso es parte también de lo bonito de conocer el mundo a través de los festivales. Si no me queréis parar, yo tiro con esto, bueno, ¿cómo es el proceso de conseguir que una película forme parte de un festival? Lo primero es que el festival abra su convocatoria. Esto que parece una cosa bastante obvia, y no sé si para vosotros lo será, no lo es para todo el mundo. No todos los festivales están trabajando todo el año y los periodos del año en el que trabajan no están trabajando en las mismas cosas. Cuando un festival abre convocatorias, cuando un festival te avisa y te dice, vale, a partir de ahora estoy recibiendo obras, me puedes mandar tu película porque ahora estoy viendo obras para decidir cómo voy a armar mi programa, qué voy a seleccionar y qué no. Digo que esto no es una cosa tan obvia porque a nosotras nos pasa que a lo mejor comenzamos a distribuir un corto y un mes después nos escribe el director, oye, que yo te pedí que nos lo mandaras a no sé qué festival y no lo has mandado todavía. ¿Por qué? Bueno, eso es porque ese festival todavía no está abierto, no está en la época de convocatoria abierta, con lo cual todavía no está recibiendo obras, con lo cual todavía no podemos hablar con él para presentarle tu cortometraje. Normalmente los festivales abren convocatorias de distintas maneras, que luego revisaremos también mejor como para intentar saber un poco mejor cómo acceder a ellas. Y cuando abren las convocatorias, mucha gente lo que se fija es en la fecha de celebración del festival. Por ejemplo, estamos en el Festival de Zaragoza y estamos en noviembre de 2024. Pero en realidad a nosotros lo que nos importa no es tanto la fecha de celebración del festival, sino la deadline. La deadline, que es como nuestra palabra maldita, es la fecha límite en la que un festival está aceptando películas. Es decir, si el Festival de Zaragoza me permite enviarle películas hasta el 15 de agosto, el día 16, por más que yo me empeñe, ya no le voy a mandar mi película. Entonces es importante, esta es la fecha crucial que nosotros tenemos que tener en mente si queremos armar un calendario de distribución o si hay algún festival específico que nos interese, tenemos que estar atentos a esa fecha. Así muy rápidamente, no tengo ni idea de si esto se ve o no se ve bien, pero así rápidamente, para que veáis más o menos con qué tiempo se mueven los festivales, esta barrita, que es un año, está puesta, si veis, de cuándo es la deadline, cuándo es la fecha límite de envío de películas y cuándo es la celebración de un festival. Por ejemplo, si os fijáis en el logo negro, el logo este negro de aquí con el bufoncillo, que no sé si lo veis, es el logo del Festival de Clermont-Ferrand, este que os explicaba que era el festival de cortos seguramente más importante del mundo, que además lleva asociado un mercado de cortometraje importantísimo. Clermont-Ferrand admite inscripciones de cortos, tú puedes mandar tu cortometraje hasta octubre, más o menos, ahí donde está puesta la barrita, más o menos finales de octubre. Pero no se celebra hasta febrero. Es decir, que los tiempos de los festivales, como os decía, los festivales no están activos todo el año, pero aparte a lo largo de ese año están activos para diferentes fases y nosotros tenemos que enterarnos bien de en qué fase está el festival si queremos que nuestra peli entre allí. Yo en noviembre, aunque tengo una peli buenísima, ya no se la puedo presentar a Clermont-Ferrand para intentar que esté en competición en febrero. Esto es, claro, porque si lo pensamos en realidad tiene toda la lógica. Un festival, especialmente un festival grande como estos, por ejemplo, que tenemos aquí en esta línea de tiempo, necesita mucho tiempo para recopilar todo lo que ha recibido, porque además reciben miles y miles y miles de cortometrajes, para recopilar lo que ha recibido,
para ordenarlo, para repartirlo entre sus comités de selección y ver qué cortos entran, qué cortos no, ver si todos cumplen las condiciones que ellos exigían por bases, luego hablaremos de las bases, y armar su selección. Todo esto lleva tiempo. Durante ese tiempo nosotros no podemos seguir mandándoles películas. Entonces, bueno, ya os digo que en este sentido nuestra fecha tiene que ser el tope de la convocatoria, la fecha límite de inscripción de esta convocatoria que se ha abierto. Aquí hay unos cuantos ejemplos más, por ejemplo, ya que estamos en Aragón, el Festival de Cine de Huesca, que es uno también de los más importantes que tenemos aquí en España. No sé si lo veis, ahí hasta admite inscripciones de cortometrajes, perdón, hasta principios de marzo, muy principios de marzo, y no se celebra hasta junio. Bueno, Cinebi, que se celebra en noviembre y también es uno de los grandes en País Vasco, admite hasta julio. Vamos, que hay un margen de meses que nos requiere tener en cuenta que nos tenemos que adecuar a estos tiempos si queremos estar allí. Con lo cual, cuando estamos revisando las bases y las convocatorias nuevas, importantísimo fijarnos en la deadline, en la fecha tope en la que un festival admite películas. Lo siguiente que tenemos que hacer cuando nos llega una convocatoria a un festival que potencialmente nos puede interesar para nuestro cortometraje es una revisión de las bases. Si la anterior no la veíais, esta la vais a ver menos todavía, pero yo os la cuento. Esto es un pantallazo de las bases de un festival que se llama Documenta Madrid. Este es de la edición de 2023, que, como su propio nombre indica, es un festival de cine documental que se celebra en Madrid. Esto es solo como para que veáis más o menos cómo es un documento de bases que publica un festival cuando abre esa convocatoria, cuando empieza el periodo de recepción de películas. Y las bases, cuando estamos viendo bases, tenemos que fijarnos en varias cosas muy básicas, pero que marcan el hecho de que podamos o no podamos presentar nuestro cortometraje a un festival. El primero de todo es el género de la película. Normalmente cuando estamos trabajando en distribución estamos dividiendo las categorías de las películas como en cuatro categorías principales, ¿no? Unas son las películas de ficción, otras son las películas de animación. En realidad la animación es una técnica que puede servir para ficción o no ficción, pero bueno, se considera en términos de distribución un género en sí mismo. Otra es el documental y otra es el experimental. En este caso está muy claro, Documenta Madrid no acepta filmes de ficción, sino de no ficción, porque es un festival de cine documental. Otra cosa importante son las duraciones que acepta. Esto es un festival de cortos, es un festival de largos. Dentro de que es un festival de cortos, si mi corto dura 25 minutos, ¿hasta qué duración acepta? Esto que también parece una bobada, a veces nos da muchos problemas, porque dentro de distribución en festivales, cuanto más corto sea un corto, en más festivales va a poder entrar, porque cada festival tiene sus normas, no hay un estándar. Hay festivales que aceptan cortometrajes hasta 10 minutos, hasta 15, hasta 20, es algo a lo que nos tenemos que fijar también, porque si no directamente nos van a descalificar. Y bueno, otros temas como subtitulado, idiomas de películas que requieren y demás. Y uno de los temazos en distribución de festivales es lo que nos marcan las bases, que es el año de producción de la película. Esto es también parece una obviedad, pero es una cosa bastante importante que tenemos que tener en cuenta, y que sí que me voy a parar un poquillo aquí solo para explicaros que la fecha de producción de un cortometraje es muy relevante para su distribución en festivales. El circuito de festivales es un circuito que nos exige novedad en la mayoría de los casos. Es decir, si estamos ahora en 2024 hablando de distribución en festivales, un cortometraje de 2020, por ejemplo, prácticamente no tiene vida posible. No podemos hacer nada con él porque los festivales nos están exigiendo más novedad. ¿Esto qué implica? Esto implica, y luego hablaremos un poco más de ello, pero esto implica que una vez nosotros nos ponemos en marcha con la distribución en festivales, es muy importante la constancia. Una vez que un cortometraje está estrenado, si un cortometraje se estrena aquí en el Festival de Zaragoza en noviembre de 2024, el tiempo empieza a jugar en su contra, en el sentido de que va quedando menos tiempo para que se quede viejo para el circuito, con lo cual nuestra estrategia de distribución, nuestro trabajo tiene que ser intenso para que no se quede antiguo, para poder seguir estando en festivales.
qué hitos pueden marcar la vida de un cortometraje, su estreno en un festival o su registro legal, ya sea en algún depósito legal, ya sea en el ICA, que es el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales. Cuando tú registras un cortometraje en el ICA, que es lo que estábamos hablando antes, que es como oficializarlo, hacer que exista oficialmente dentro del registro nacional, en ese momento su vida está comenzando. Como su vida en festivales va a ser corta, porque más o menos los cortos tienen, vamos a decir, 1 o 2 años de vida en festivales. Luego hay excepciones, por supuesto, y se puede ampliar más, pero normalmente los hitos principales, los principales logros de un cortometraje se van a lograr en su primer año de vida. Entonces es importante que una vez que empezamos a distribuirlo, una vez que este trabajo comienza, seamos constantes y no perdamos el tiempo. Trabajemos lógicamente con una estrategia. ¿Por qué os digo esto? A nosotros a veces nos llegan mensajes de gente que nos dice: mira, yo tenía un cortometraje, estuvo en un par de festivales en 2022 y luego ya no hicimos nada más con él. Entonces nada, os escribo ahora en 2024 para ver si podemos seguir con él, para ver si lo podemos distribuir. Y yo, con toda la pena de mi corazón, le digo que ya no podemos hacer mucho, porque ya ha pasado mucho tiempo, el corto ya ha sido estrenado, su vida ya empezó a correr, pero como dejaron de trabajar en la distribución de festivales, ese tiempo se ha perdido. No sé si esto se entiende, más o menos, pero por eso os digo que el trabajo de distribución tiene que ser constante. Sí. Una pregunta. Sí. Si esta fecha que importa es el año o es el tiempo que lleva hecho. Me refiero a que si es el año y yo quiero distribuir en 2025 en festivales, si registro la película en el ICA en diciembre, ya tiene un año de vida. Sí. No es exactamente así, pero sí. Nosotras siempre recomendamos, si es posible, esperar a que el registro en el ICA se produzca cuando ya hay alguna selección en festivales. Es decir, activarlo cuando algún festival ya ha dicho que sí. Porque es verdad que muchas veces los festivales trabajan por años naturales. Es decir, no piden, vamos a hablar de cortometrajes, pero bueno, también puede aplicar a largos. No piden un cortometraje que esté producido o registrado a partir de junio de 2024. Entonces no va a tener un año hasta junio de 2025. Normalmente son años naturales. Con lo cual, si tú calificas una película en 2024, te vas a enfrentar a la distribución en 2025 con una película del año pasado. Entonces, claro, para este tipo de bases de festivales, eso es una guarradilla, en realidad, porque en realidad tu película está nueva, pero hay un cambio sustancial entre que esté registrada el 31 de diciembre de 2024 y esté registrada el 1 de enero de 2025. Porque si estás en 2025 ya estás en el año. ¿Sí? Sí. De hecho, a veces lo que nos pasa es que esto, bueno, también es un problema de las ayudas. Muchas veces cuando dependes de ayudas o de subvenciones, las propias ayudas o subvenciones te obligan a calificar películas en el año natural, en el que terminas la postproducción. Claro, si tú llegas a final de año, hay veces que alguna ayuda o alguna subvención te obliga, vale, tu película tiene que estar calificada en este año y tú la tienes que calificar en diciembre. De cara a la distribución, eso no es lo mejor del mundo, no es que no se pueda trabajar con ello porque lo hacemos todos los días porque es inevitable, pero es verdad que ese tipo de cosas juegan un poco en contra, porque lo ideal es poder calificar en el momento en que tú tienes un estreno. Por eso nosotras siempre recomendamos, si es posible, tener toda la documentación lista para calificar un corto o una película, todo lo que te va a pedir el ICA y demás, y aguantarla un poco hasta que llegue el primer sí de un festival y en ese momento ponerlo en marcha. Como los festivales, por esto que estábamos hablando de los tiempos que manejan, como normalmente te van a confirmar una selección con bastante margen hasta que el festival se celebre, tú tienes tiempo en ese margen de poner en marcha el trámite de calificación. Entonces, no sé si con esto respondo a tu pregunta, sí. pero... Que te soluciona una cosa y te crea otro problema luego, pero bueno. Te creo otro problema. Bueno, o sea, es que es un problema en algunos casos y en otros casos lo que pasa es que no queda otro remedio, porque hay ayudas que para justificarlas y demás tienes que calificar en una fecha concreta. Entonces, bueno, cuando esto pasa, pues trabajamos igualmente. No es lo ideal,
Sí, por ejemplo, cuando nos llegan cortos que no dependen de ninguna ayuda y sencillamente vienen de financiación privada o de lo que sea, pero con los que no hay ningún compromiso de calificación, si se puede, siempre aconsejamos eso. Vamos, especialmente en estas fechas que son muy conflictivas de finales de año, vamos a intentar aguantar el tema de la calificación y ponerla en marcha ya el año que viene, para que estemos trabajando este mismo año. Porque es que es verdad que justo en el circuito de los festivales la fecha importa mucho, la fecha le puede jugar mucho en contra. Incluso a una película maravillosa, si ya se percibe como antigua, se va a quedar fuera de muchos festivales. Entonces, en este sentido, pues, si se puede, ya siento el problema, pero... pero bueno, eso, después de haber revisado las bases, de saber exactamente qué tipo de películas busca el festival, nosotras lo que hacemos desde la distribuidora es hacer una selección de las películas que nosotras representamos, que llevamos en catálogo, y por eso digo, ahí cruza la información con las estrategias de las películas. Esto es como trabajamos nosotras. Obviamente, si vosotros estáis autodistribuyendo un cortometraje, esa selección sencillamente se va a resumir en un sí o un no. ¿Mi película es apta o no es apta para este festival? Y después pues, se hace el envío al festival, que normalmente está bastante automatizado. Justo estos dos iconitos que tengo yo aquí abajo es porque antes el envío, la distribución al festival era una cosa mucho más cara y mucho más cansada, porque se tenía que hacer físicamente. Se tenía hace ya unos cuantos años. Lo que había que hacer cuando tú querías mandar tu película a un festival era meterla en un sobre, bajarte a correos, mandarla al festival, llamar al festival días después para confirmar que te había llegado. Bueno, un pequeño infierno que yo por suerte no viví mucho. Ahora, con los envíos digitales, la distribución está a 3 clics. ¿Ventajas que tiene eso? Que la distribución está mucho más democratizada. Ahora mucha más gente puede acceder a distribuir sus películas en festivales, lo cual yo creo realmente que es una cosa muy positiva, ya no solo porque ahorras tiempo y dinero, sino porque mucha gente que antes seguramente nunca se podía haber planteado distribuir sus películas en festivales, ahora mismo tiene acceso a ello de manera relativamente fácil. ¿Qué ha supuesto también esto? Que precisamente por esa democratización y por la cantidad cada vez mayor de producción que existe, hay mucha más competencia. Antes solo estaba distribuyendo cine quien se lo podía permitir. Ahora mismo hay mucha más gente distribuyendo cine que trabaja con menos recursos, pero que los puede aprovechar de cara a la distribución. Bueno, entonces, esto parece como un poco ruido coaching. No era la intención, ahora que lo veo en grande. Así como para recoger las cosas principales que yo he dicho, no tengo ni idea de qué hora es, ni de cómo vamos. Y media. Que alguien me pegue una voz o algo. Y yo, de verdad, paradme lo que necesitéis. Pero así, de lo que... Sí. Que no, yo solo quiero decir que estas 3 palabras son aplicables a todas las especialidades de la industria. Olé. Sí, ya está. Bueno, ¿quieres subir aquí? No, pero sí es verdad. O sea, seguramente estas 3 palabras son aplicables de hecho, a cualquier curro que hagas en la vida. Cuando hablaba yo de la constancia, cuando puse la diapositiva esta de la constancia, me refería a eso que estaba hablando, de que es importante de que una vez comienzas la distribución en festivales, no la abandones. Yo no estoy aquí como para vender los servicios de una distribuidora, sino para hablar de distribución en festivales. Contratar una distribuidora puede ser una manera de aportar constancia, porque es una persona que va a estar dedicada de lleno a mover tu cortometraje e intentar encontrarle pantallas. La constancia también la puedes aportar tú en el momento en que tienes un corto y le dedicas tiempo a la distribución, a investigar a qué festivales puedes llegar, en qué festivales puede encajar tu corto, hablar con ellos y demás. Pero sí que es importante que, ya sea porque lo hagas tú, ya sea porque lo hace una distribuidora o alguna otra persona, haya alguien que una vez este proceso se ponga en marcha aporte constancia. Pero por eso que os digo, porque si de repente enviamos un cortometraje a 10 festivales y luego paramos de trabajar y de repente hay una selección de esos 10 festivales pero el corto ya no se mueve más, ese parón está matando la vida del cortometraje en festivales. Entonces, con eso se trataba de lo de la constancia, ¿no? Que es importante que el trabajo sea una cosa diaria, que no se pare y que continuamente esté buscando esas convocatorias de las que estábamos hablando. Luego, la paciencia. La paciencia yo creo que es
de lo que más hablo yo con los clientes con los que trabajo, porque me pasa que muchas veces comenzamos a distribuir un cortometraje y una semana después el director me llama y me dice: hola, ¿qué hay de lo mío? Y yo le digo: ¿qué te pasa? ¿Qué quieres saber? No, bueno, pues que todavía no sé nada. Claro, es que es imposible que sepas nada. Y esta es una parte como muy fundamental de mi trabajo, el explicar esto. La distribución en festivales es un proceso largo y es un proceso tedioso en el sentido de que van a llegar muchos resultados de esos resultados van a ser un no, pero aparte de que esos resultados vayan a ser un no, van a tardar en llegar. Por eso que estábamos hablando antes, porque los festivales necesitan tiempo para ver todo lo que les llega, para seleccionar todo lo que les llega, para notificarnos si lo quieren, si no quieren, lo que les hemos enviado. Entonces, claro, es cierto que cuando tú llegas a la distribución en festivales, tú ya estás que te queman las manos, tu corto. Tú has pasado por toda la etapa de rodaje, por toda la etapa de postproducción, habrás tenido 3.000 millones de problemas porque sacar un cortometraje adelante te da 3.000 millones de problemas. Y de repente lo tienes terminado, se lo das a alguien y ese alguien se pone a trabajar en silencio y tarda tiempo en decirte nada. Pues esto es lo más habitual, porque los resultados tardan en llegar y porque tú te tienes que armar de paciencia, y por eso insisto tanto en todos los procesos previos, porque es importante entender que los procesos de los festivales son largos y que cuando tú comienzas la distribución de un proyecto en festivales, nunca van a llegar rápidamente, y además cuando lleguen, pues muchos de ellos van a ser que no, y entonces te vas a frustrar un poco y a lo mejor te vas a enfadar. Y lo último que está bien tener es una estrategia. Las estrategias pueden ser de muchos tipos y se pueden adecuar según tengas tú más o menos ojo con tu proyecto, o según confíes más o menos en una visión externa. Una buena visión externa podría ser, de nuevo, la de una distribuidora, pero también puede ser la de gente que se mueva en el circuito, que conozca colegas tuyos, porque no todos los cortos van a conseguir lo mismo, y está bien, y no todos los cortos tienen que ir al Festival de Cannes, y está bien, y si todos los cortos van al Festival de Cannes, esto sería un coñazo. Y como hemos hablado antes, hay unas redes enormes de distintos tipos de festivales a mayor y menor nivel, y puede ser que a lo mejor tu corto no se acabe seleccionado en ningún festival grande, en ningún festival de los que colaboran con los premios Goya, pero sí que sea un corto que funciona fenomenal con el público, que de repente empieza a ser seleccionado y empieza a ganar premios del público, empieza a divertir a la gente y tiene otro recorrido que también va a ser muy bonito y muy gratificante para ti como director, pero que no tiene por qué ser un gran recorrido, ¿no? Aquí os pongo más o menos las dos maneras con las que nosotros empezamos a trabajar con cortometrajes, que son como los dos tipos de estrategia más habituales, ¿no? La primera es la estrategia de Premiere. Cuando nosotros empezamos a trabajar con una estrategia de Premiere, esto se trata de que vamos a intentar solo ir a festivales muy grandes. Si yo antes os he estado explicando que hay que tener tolerancia a la frustración y echarle paciencia, una estrategia de Premiere necesita el doble. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir a festivales muy grandes, donde los tiempos son más dilatados, van a tardar más en ver nuestro corto, van a tardar más en decirnos si lo quieren o no, vamos a ir trabajando con menos cantidad de festivales, de manera que si llega un estreno, va a ser un estreno en un festival grandísimo, pero que es difícil. O sea, es una estrategia que nosotras, que normalmente recomendamos cuando vemos un cortometraje que realmente pensamos que tiene un potencial bastante gordo, y aún así siempre teniendo en cuenta que puede ser que no funcione. Y luego frente a esto, frente a la estrategia de Premiere, esa estrategia más lenta que consiste solo como dar así tiros más altos, estaría como una estrategia más intensiva. ¿Cuál es la estrategia más intensiva con la que nosotros solemos trabajar? Bueno, no vamos a renunciar a ir a festivales grandes, pero no vamos a renunciar, pero a lo mejor no vamos a ir a ese tipo de festivales grandes como los que aparecen ahí, que nos requieren estreno exclusivo del corto, sino que vamos a combinar festivales medianos, que están bien, con festivales grandes que tienen menos restricciones en cuanto a dónde se han podido ver los cortos antes, si pueden haber tenido más o menos recorrido previo. Todas estas cosas, toda esta información es la que hay que revisar en las bases de los festivales. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía, el de Documenta Madrid, es un festival de documental bastante importante que colabora con los premios Goya
y que no admite películas que hayan sido proyectadas antes en la Comunidad de Madrid. Entonces, si en nuestro calendario, si en nuestra intención está que nuestro corto documental se estrene en Documenta Madrid, es algo que tenemos que tener en mente para realizar estos movimientos. Bien optemos por una estrategia más grande o más pequeña, si nos interesa Documenta Madrid tenemos que tener en cuenta el tema de las premias y de los estrenos y de dónde puede haber sido proyectado el corto y no. Para estas cosas, ya os digo, se puede hacer un estudio exhaustivo de las bases de los festivales o se puede confiar en una distribuidora que más o menos controle este tipo de cosas. ¿Sí? Sí, que una pregunta. Cuando os ponéis a distribuir y escogéis la estrategia, ¿la ponéis de acuerdo con el director? O sea, ¿hay un debate entre los dos? ¿O hay vosotras que sois las que sabéis decir, nosotros creemos que lo mejor es esto? Si se pone muy del otro lado... O sea, nosotras aconsejamos siempre, pero lo ideal y lo que debería ser es que sea una conversación. Y normalmente cuando tú razonas y explicas por qué lo ves de un modo u otro, normalmente del otro lado, o sea, si tú te estás acercando a una distribuidora para distribuir tu obra, entiendo que cierta confianza en su trabajo vas a tener. Entonces, bueno, vas a confiar. Sí que es verdad que en alguna ocasión nos ha pasado que... Pero todo el mundo quiere lo otro, ¿no? Claro, todo el mundo quiere lo otro porque todo el mundo quiere estrenar en el Festival de Cannes, pero casi nadie puede estrenar en el Festival de Cannes. Entonces, alguna vez nos ha pasado de, bueno, pues tú estás muy obcecado, o sea, lo que yo tampoco quiero nunca como distribuidora es que alguien sienta que ha dejado de hacer algo que podía haber hecho. Porque yo entiendo también que cuando tú le confías tu película a alguien, le estás confiando tu bebé a una persona, entonces la cosa es que estemos todas más o menos contentas con lo que estemos haciendo. Y sobre todo, que yo creo que es también como nuestro principal papel, explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y que por lo menos se entienda. Entonces sí, o sea, una conversación tiene que haber siempre. Por supuesto, nosotras recomendamos. Yo te diré que en la mayoría de los casos, normalmente lo que recomendamos es, a lo mejor, si creemos que el corto sí que tiene posibilidades, pasar como un pequeño lapso de tiempo intentando festivales más grandes. Esto también a veces depende de calendarios. Oye, pues justo estamos en fecha de intentar estrenar en Seminci, que Seminci nos pide estrenar en España. Venga, pues vamos a ver si es posible, y si no es posible ya nos planteamos cómo nos ponemos a trabajar después. Pero sí, o sea, siempre tiene que ser una conversación, sobre todo porque a mí me interesa estar en un equilibrio entre trabajar de forma lógica, pero también que la persona que esté trabajando conmigo esté a gusto con lo que estamos haciendo. Y una muy corta solo. Sí. Con los grandes, ¿se os acaba el año natural? O sea, porque casi todos los grandes piden exclusividad. A veces pasa. Claro. Claro, a veces pasa. Y cuando pasa esto, que es, si vas a los muy grandes, es muy fácil que te pase. Cuando pasa esto es un poco frustrante, pero porque se juntan las ganas de estrenar en un festival grande con lo que decía yo antes de la paciencia, y que claro, tú de repente tienes un corto y te queman las manos, tú quieres verlo ya en un festival, pero a la vez tú quieres que esté en un festival clase A. Entonces, claro, es verdad que, de hecho, muchas veces cuando empezamos con este tipo de estrategia, empezamos a matar a festivales, a mandar a festivales que se matan, por eso me confundí, que se matan entre sí, o sea que no serían compatibles. Pero claro, si tienes que elegir entre el Festival de Cannes y el Festival de Venecia, es lo mejor que te puede pasar, que tengas que elegir. Normalmente, como lo fácil es que te digan que no, o que es muy difícil, normalmente cuando comenzamos así, empezamos a mandar a festivales muy grandes que no son compatibles entre sí, y si alguno de ellos dice que sí, ya habrá sido un éxito. Si más de uno dice que sí, pues es la fiesta, porque tú vas de rockstar y tú puedes elegir en qué festival estrenas. Pero no es lo habitual. También porque ni siquiera estoy hablando en términos de calidad, o sea, que un festival no escoja tu cortometraje, no está hablando necesariamente de que tu cortometraje sea de mala calidad, sino de que hay mucha competencia, de que hay auténticas superproducciones ahora mismo en formato corto, o sea, con unos presupuestos que te caes para atrás. Entonces, bueno, que es difícil. Entonces esa sería la estrategia de Premier. La estrategia intensiva combina festivales grandes, quizá un poco menos exigentes con el tema de la Premier, con festivales también medianos, que hacen que los cortos se empiecen a mover por el circuito. Esto tiene un peligro ahora mismo, que es, pues os he puesto ahí un pantallazo de algún póster de algún corto que he sacado, que es cuando la gente empieza a mandar su corto a festivales a lo loco, incluyendo festivales falsos. Esto es una cosa bastante divertida, de la que a mí me gusta mucho hablar, que es que existen los festivales falsos, de cortometrajes falsos, que son
básicamente festivales que se lucran de las tasas de inscripción, es decir, de un pago que tú tienes que hacer por mandarles tu cortometraje, y algunos de ellos tienen tanta cara dura como para decirte, bueno, si tú me mandas tu corto, en 10 minutos yo te mando un laurel de seleccionado. Eso a tu corto no le aporta nada, pero tú de repente hay veces que te pones a revisar cortometrajes que te llegan o cortometrajes que ves por ahí y de repente ves pósteres así, ¿no? Como de, Dios mío, si es que no le cabe tanto laurel en el póster. Pero bueno, luego si sabes un poquillo y te pones a ver qué hay dentro de los laureles, en muchos casos no son sitios que merezcan la pena y además se percibe bastante rápidamente que te están intentando vender humo, es decir, que la película te está vendiendo un éxito que en realidad no tuvo. Ya os digo que esto no es que sea una estrategia, esto es lo que sucede algunas veces, pero bueno, que sería, ¿no?, como la diferencia entre la estrategia de Premiere y una estrategia más intensiva. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí o queréis que hablemos de algo? O... Sí. Si, por ejemplo, te viene una pequeña producción a hacer una estrategia intensiva y es escogida para una Premiere y no está registrada en el ICA, muchas de los festivales grandes exigen que estén registrados. No, de hecho la mayoría de festivales no te exigen calificación en el ICA. Por ejemplo, a nivel nacional hay algunos, pero a lo mejor algunos, te estoy hablando de 5, 6, 7, que sí que te exigen para poder inscribir, o sea, solo para poder mandar el corto, que te exigen que sean cortos calificados en el ICA. Pero no suele ser una exigencia de los festivales, a nivel nacional y a nivel internacional menos todavía, porque el ICA es algo... Claro, eso es. Entonces, no es una exigencia, te digo, solo para algunos. Si no se califica, ¿cómo saben qué fecha es? ¿De qué fecha es? Bueno, ahora mismo hay bastante rastro online, ¿no?, de las películas cuando se empiezan a estrenar, cuando se empiezan a mover, pero es verdad que hablando de cortometrajes es muy fácil rastrear en qué festivales estaba un cortometraje. Si además una distribuidora se ha encargado de la distribución en festivales, en algún sitio estará ese listado de selecciones y puedes ver más o menos a partir de cuándo se ha empezado a mover. Claro, si no está registrado, se tienen que fiar de ese rastro online y de lo que tú les cuentes. Lo que pasa es que el tema de la calificación del ICA no es algo crucial para la distribución en festivales, pero sí que es importante para acceder a ayudas y también para acceder a premios. Es decir, tú puedes hacer una distribución en festivales por un montón de sitios sin tener un corto calificado en el ICA, pero tú, por ejemplo, no puedes acceder a los premios Goya si tu corto no está calificado en el ICA. Entonces, y claro, si no puedes acceder a los Goya, no puedes acceder a los Oscar, entonces son parcelas un poco separadas, pero es cierto que no es crucial. No sé si te respondí a la pregunta. De todas maneras, sí que te conviene, o sea, si en algún momento un corto tuyo es seleccionado en un festival grande, califícalo, por Dios, porque seguramente eso te va a ayudar, si no lo tenías ya calificado de antes, te va a ayudar. Pero todo el papeleo que conlleva, y además para calificar hay que hacerse una empresa, no tienes que ser productora, ¿no? Sí, tienes que calificar, bueno, desde productora o desde profesional registrado. En la web del ICA hay como toda una sección dedicada específicamente al trámite de calificación y ahí aparece la documentación que hay que aportar. Pero sí que es verdad que hay que aportar, por ejemplo, altas de rodaje, que luego a veces se trampean, pero bueno, que sí que tienes que aportar documentación para poder hacer ese trámite legal. Sí, no sé si por allí... hablamos de la calificación por edad, o sea, de la inscripción del cortometraje como tal en el ICA, ¿no? Sí, el ICA expide dos certificados, que por un lado es el de nacionalidad y por otro el de grupos de edad. Eso es, sí. Sí, o sea, son dos certificados distintos, pero el ICA, cuando tú inicias el trámite, te los da a la vez. Uno es eso, para justificar que es una producción española porque tú has justificado los gastos, el rodaje y demás, y otro es para poder explotarlos. En el caso de los cortos es más complicado, pero si quisieras explotarlo en salas o lo que sea, para tener una recomendación por edades. Luego también hay menciones especiales que hace el ICA, como una mención especial para el fomento contra la violencia de género y cosas así, que bueno, que te pueden servir también para mover las piezas por uno u otro circuito, o para venderlas o explotarlas de otro modo. Bueno, hablando así rápidamente de distribución, ya os digo que yo no quiero venir aquí a hablar de mi libro, solo de como mencionar, ¿no?, que
qué puede aportar o no estar con una distribuidora muy por encima, pues eso, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de la experiencia, hacer una labor de representación. Esto es como un representante de actores. Tú puedes ir por libre, tú puedes buscar festivales para tu corto, hablar con los festivales y demás, pero es verdad que en una época en la que cada vez hay más producción, lo que digo ahí, ¿no? Cada vez, en una época en la que los festivales cada vez reciben más propuestas, más. Yo ahora mismo no sé el número de cortometrajes que puede haber recibido el Festival de Cine de Zaragoza, pero estoy convencida de que han sido más de 1000 y a lo mejor más de 2000 también. Dentro de todo ese mar, si tú estableces, como intentamos establecer las distribuidoras, relaciones de confianza a base de trabajar con los festivales todos los años, si se crea una buena conexión entre una distribuidora y un festival y más o menos saben pues, qué tipo de producciones te llevan, cuál es tu línea editorial, pues bueno, puede ser que cuando llegan bajo el paraguas de una distribuidora ciertos cortometrajes estén más atentos. Aún así, estar con una distribuidora no te asegura estar seleccionado en festivales y por supuesto si vas por libre y tu corto es bueno también lo va a estar. Las distribuidoras acompañan pero no hacen milagros. Bueno, eso, ahorro de tiempo, porque todo este proceso de leer bases, estar atento a las convocatorias y tal, pues requiere tiempo, entonces es lo que hablábamos de la constancia. Si tú no puedes darle a la distribución en festivales esta constancia, está bien que tengas a alguien que se la pueda dar. Y luego, lo que hacemos nosotros también es una negociación de las tasas de inscripción. No sé si estáis familiarizados con esto o no, pero hay festivales que tienen cierto pago extra cuando tú quieres mandar una película para que ellos la consideren. Nosotras al final, como año tras año trabajamos con festivales, pues algunas veces intentamos negociar con ellos que nos dejen enviar gratuitamente las películas porque ellos saben que les gusta lo que llevamos y demás. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es más fácil hacerlos cuando lo hacemos desde una distribuidora que cuando lo intenta un particular. Y los inconvenientes, porque creo que también los hay, bueno, por supuesto, el principal es el gasto económico, que esto es una cosa que también daría para varias charlas, que es el tema de los presupuestos, de que normalmente cuando nosotros nos llegan, ahora por suerte esto está empezando a cambiar y la distribución se empieza a meter en las partidas de cortometrajes, pero normalmente cuando a nosotros nos llega un corto, nos llega ya con la lengua afuera, en negativo el dinero. Entonces hay que destinar dinero a la distribución, ya sea autodistribución o ya sea a través de distribuidora, pero hay que destinar presupuesto a la distribución. Obviamente si se opta por una distribuidora va a ser más dinero. Pero el principal problema que yo le veo a contratar una distribuidora, aquí pegándome un tiro en el pie, es la desconexión con el proceso. Tú en ese momento tienes un corto, se lo das a alguien y ese alguien, si soy yo y recojo tu corto, yo solo te voy a escribir y me voy a poner en contacto contigo para darte buenas noticias, para decirte, oye, mira, que tal festival nos han dicho que sí. Pero todo ese proceso del contacto con festivales, de la revisión de bases, que es verdad que a veces es un poco árido y un poco cansado, no deja de ser un aprendizaje bonito, creo yo, que todavía me gusta mi trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que también explorar la autodistribución, sobre todo para primeros proyectos, puede estar muy bien porque empiezas a entrar en contacto con el mundo de los festivales, empiezas a hablar con ellos, empiezas a ver cómo funcionan, empiezas a familiarizarte con los procesos y creo que lo que hablábamos antes, ¿no? que hay algunas partes, algunas etapas de los procesos de creación de las que no se habla mucho en las formaciones de comunicación audiovisual, por ejemplo, y creo que uno de ellos sería el de la distribución en festivales, y creo que una buena manera de suplir esa carencia es enfrentarte tú mismo a ello, pues con mayor o menor acierto, y puede ser que cometas más o menos errores, pero seguramente terminas el proceso sabiendo un poco más de lo que sabías cuando empezaste. En general, la distribución, como os digo, es cara. Que la haga alguien o la hagas tú. Lo primero porque tienes que generar copias, obviamente, tienes que generar subtitulados. Esto es importante también, la gente no piensa en los subtitulados, pero los subtitulados son importantes. Queremos movernos no solo aquí, sino por todo el mundo. Así que no perdáis de vista los subtitulados nunca. Dentro de, bueno, los entry fees que ya hablábamos, que son esos festivales que nos exigen un pago extra por mandar las películas, que no son todos, pero cada vez son más, que nos piden un pequeño pago que hay que tener en cuenta. Y luego el tema de la distribución en sí, que puede ser contratar a una distribuidora o puede ser darte de alta en plataformas de inscripción. Cuando yo os decía antes que la distribución en festivales está democratizado muchísimo,
es porque gracias a esta digitalización de todos los procesos han surgido un tipo de webs determinadas de las que, bueno, no sé si nos va a dar tiempo a hablar, así que os enseño aquí unos pantallazos y ya está, que son como casas, como catálogos de festivales a los que tú puedes acceder a través de ellas. Aquí tenéis un par de pantallazos de dos internacionales importantes. Esta es Film Freeway, que es una plataforma canadiense. Esta es, bueno, esta se ve menos, así que voy a pasar a la anterior, Short Film Depot, que es una plataforma francesa. Estas plataformas son para vosotros la mejor manera de acceder a convocatorias de festivales, porque claro, ¿cómo llego yo a...? Lo tenía como aquí puesto, ¿no? ¿Cómo llego yo a los festivales? Que al final es lo importante. Bueno, pues las plataformas son ahora mismo la principal herramienta para alguien que se enfrente a la autodistribución. ¿Qué me voy a encontrar yo cuando entro en una plataforma? Pues me voy a encontrar interfaces de este tipo en el que yo, bueno, pues sí, no sé si se ve más o menos, pero yo tengo aquí a la izquierda tengo como un sistema de filtrados, si quiero distribuir cortometrajes, si quiero encontrar festivales que acepten cortometrajes a partir de tal duración, de tal fecha de producción, y cada uno de esos recuadritos que estáis viendo en la imagen son diferentes perfiles de festivales. Cuando yo me meto en uno de esos perfiles, accedo al método de envío que cada uno de los festivales tiene para poder hacerles llegar mi película. Entonces, claro, cuando yo ponía aquí la pregunta de cómo llego yo a los festivales, la primera respuesta era bases de datos. Tú como autodistribuidor, si te distribuyes tu película, hacer una base de datos es una cosa muy tediosa y muy complicada de mantener. De hecho, diría que ese es uno de nuestros principales valores de las agencias de distribución, que es alimentar continuamente con estas convocatorias, con toda la información de todos los festivales. Ya os decía antes que nuestra base de datos tiene entre 5.000 y 6.000 entradas. Esto es un delirio si tú no eres distribuidor o si estás distribuyendo un corto. Entonces, tu mejor herramienta seguramente vayan a ser estas plataformas. Os estaba enseñando las internacionales y aquí tengo un par de las nacionales que bueno, no sé si estáis familiarizados con esto o no, si lo habéis visto alguna vez. Esta se llama Festhome, la de la izquierda, y esta se llama Moviebeta. Y bueno, al final es lo mismo, ¿no? Son como webs en las que tienes distintos perfiles de festivales a los que acceder y desde los que hacer el envío para que tu corto... lo que tú tienes que hacer... Sí, este es el ejemplo de lo que es una ficha de una película dentro de una de estas plataformas, ¿no? Bueno, este es un corto que tenemos ahora que está ahí preseleccionado para los Goya, y esta es la ficha que tenemos hecha en la plataforma. Cuando tú entras en esta plataforma tienes que crearle un perfil a la película con toda la información técnica, artística. Bueno, ahí tenéis los tags que tiene cada película, la sinopsis, biofilmografía del director, bueno, y los diferentes créditos. Estas plataformas también son muy útiles como para aprender a crear lo que sería una ficha técnica artística de un cortometraje. Si tú no tienes claro qué campos tienen que aparecer o qué campos están buscando los festivales, pues si te metes en una de estas fichas, vas a ver, ¿no? Aquí tenemos empresas de producción, distribuidoras, actor, actriz, guionista, edición. Si tú no tienes claro los créditos que más o menos tienes que tener en cuenta para armar una ficha técnica de tu corto, que está muy bien tenerla porque en algún momento te la van a pedir, las puedes utilizar como guía. Aparte de esto, pues, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para ponernos en marcha? Sí. Volviendo a la plataforma de festivales, ¿Sí? yo uso una que se llama King for Festivals. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre esa plataforma? Si la conoces. Sí, la conozco. Bueno, bien, no es la mejor. Yo te diría que no es la mejor. Mi recomendación, para nivel sobre todo nacional e iberoamericano, mi recomendación principal sería Festhome. Festhome es la que desde luego, mayor cantidad de festivales calificadores para los Goya tiene. A nivel iberoamericano también es muy potente y seguramente haya 2 o 3 que no, pero todos los festivales que vas a encontrar en Click for Festivals van a estar también aquí. Y te diría que además luego para todos los temas de visionado de jurado, o sea, me da la sensación de que los festivales prefieren Festhome porque para todo el tema interno luego de gestión de jurados, que también tiene una parte interna para festivales, funciona mejor Festhome. Pero
Pero bueno, ¿te ha funcionado bien Click for Festivals a ti o...? La llevo usando 3 meses, o sea, no he recibido ni siquiera las confirmaciones de si están seleccionadas o no. Pero sí que se me hace raro, bueno, no sé si en estas plataformas será igual, de que tienes que pagar como €1 por cada suscripción que tienes que meter. ¿Eso es normal o...? Claro, hay diferentes sistemas. Click for Festivals, por ejemplo, funciona con ese sistema. Tú tienes un crédito, haces un envío, descuentas un crédito. Fescom, por ejemplo, te da la opción de pagar, creo que para un director son 50 euros de forma anual, y esos 50 euros, esos 50 euros te sirven para durante un año hacer todos los envíos que quieras. Es decir, te va a compensar más porque fácilmente lo vas a mandar a más de 50 festivales. Aparte de esto, o sea, quiero decir, en esos 50 euros no están incluidas las tasas de inscripción. De cada festival. De cada festival, eso es. O sea, luego los festivales que tengan asociado un pago aparte, te lo van a pedir. En el Click for Festivals es igual, tú pagas el euro y tienes que pagar luego, si eso, la tasa del festival. Sí. O sea, en ese sentido todas funcionan igual porque la tasa siempre es una cosa que va aparte. Pero es verdad, por ejemplo, en Fescom tienes también la posibilidad de comprar como clics, o sea, como créditos. Tú tienes 10 créditos y lo puedes mandar a 10 festivales. Pero es verdad que si te vas a meter en la distribución un poco más intensiva, la tarifa plana te compensa y al final cuando haces cálculos te sale muy bien. No sé si... Nada, era lo mismo que iba a decir que en Fescom también tiene lo de pagar €2 por entrada en un festival. Sí, y de hecho puedes comprar como packs, o sea, si no quieres una tarifa plana, puedes comprar como packs, cuanto más de más sea el pack, más barato te sale luego el envío. Sí. Pero yo insisto en que si estáis realmente metidos así en un de distribución, no tiréis por packs, id a la tarifa plana, que ha sido entrada es un gasto un poco mayor, pero luego merece la pena. ¿Sí? Yo tengo una pregunta que a mí me han explicado, yo soy de Cataluña, ahí existe Catalan Films, que es como para promocionar el cine catalán. Entonces, para cortos ayuda mucho que les dan códigos para que no paguen estas inscripciones. Entonces, no sé si existe algo así paralelo en Aragón, a nivel estatal, o va por comunidad autónoma, para que se ahorren. No sé si tiene que pasar una selección, porque me extraña que se ponga a repartir códigos o baranigueo, como funciona mucho en esta industria, pero claro. Si hay institución pública habrá algunos requisitos, pero esto ayuda a que cuando no hay dinero puedan presentarse a ciertos... Claro, por un lado lo que hace Catalan Films en ese sentido es lo mismo que intentamos hacer las distribuidoras, o sea, negociar esos códigos para, o sea, las distribuidoras privadas también podemos obtener esos códigos si el festival decide dárnoslo, vamos, obviamente no están obligados, pero estos son gestiones que hace cada entidad distribuidora, digamos así. Catalan Films se dedica a la distribución y promoción de algunos cortometrajes, entonces también... distribuyen, no sabía. Yo es que no tengo, porque justo Catalan Films no tengo exactamente claro cómo funcionan. Yo sé que ellos se dedican mucho a la difusión y a la promoción, pero es verdad que al que consigan... No, pero mira, es verdad, es cierto que seguramente ellos no distribuyan porque lo que hacen con las películas para las que consiguen esos códigos es mandárselo a las películas. No se encargan ellos de la inscripción, sino que sí que hacen esa parte de negociación, pero su proceso termina ahí. Entonces, muchas veces lo que pasa es que escriben al director, mira, hemos conseguido para ti este descuento en este festival. De hecho, hay veces, sí, mira, ahora que lo dices, hay veces que lo que sucede es que como que se suman los esfuerzos, ¿no? Si nosotros estamos llevando algún corto que está siendo promocionado por Catalan Films, a lo mejor Catalan Films ha conseguido un descuento que el director nos manda a nosotras y al final lo utilizamos nosotras. Pero bueno, en este caso sí que es verdad que es un catálogo de promoción, pero hay una cosa muy interesante a la que también está bien tener en mente para ahorrarte los gastos de distribución, pero tener distribuidora, que son los catálogos autonómicos. Yo diría que todas las comunidades autónomas tienen su catálogo de distribución, que es que, bueno, tú tienes que estar atento a la convocatoria y buscar cuál es el plazo en el que puedes presentar tu proyecto. Por ejemplo, aquí en Aragón existe Filmar, que es un catálogo de ahora mismo, no sé exactamente cuántos cortometrajes, pero que la distribución está cubierta durante un año. De hecho, no solo abarca cortometrajes, sino también largometrajes, si no me equivoco. Entonces está bien también explorar esas opciones autonómicas porque, yo qué sé, pues tenemos eso, Filmar en Aragón, Kimuac en País Vasco,
creo que Galician Shorts en Galicia. Bueno, como que hay distintas opciones también para acceder a ayudas de distribución específica y hacen también toda esta labor, ¿no? De que hablamos de negociar con festivales, de hacer promoción, de intentar obtener descuentos y estas cosas. No sé cómo voy. Son las 9. Son las 9, pues... Entonces, teniéndolo en cuenta un poco... Pues no sé si queréis que hablemos de alguna otra cosa o alguna otra pregunta, y si no, a lo mejor para el cambio de sala para el compi. O si tú quieres ir cerrando con más cosas que Terminamos. queden ahí y hacer un... Bueno, es que yo tenía aquí como una torre insufrible con un montón de cosas. Tenía esto aquí como para deciros, por favor, preguntadme cosas, pero guay, porque han salido cosas de las que hablar. Os traía ejemplos como de material gráfico, que también es importante cuidar y tener en mente cuando estamos hablando de la distribución. Está bien pensar en el corto y demás, pero luego hay que pensar también en cómo vamos a vender a festivales ese corto. Entonces, tener en cuenta, cuidar los materiales gráficos, la información técnica artística. Todo esto son pantallazos de nuestra web, que si queréis ver más o menos cómo se estructura una ficha técnica artística, pues os podéis meter y veis ahí. No sé si tú tenías algo... Sí, ¿podrías poner la diapositiva que has puesto antes de los... de los requerimientos técnicos de las pelis cuando las subís, o los cortometrajes? No, estaba mucho después. Sí, ¿no? Era que en H264 no sé qué. Ah, los materiales, sí, no, yo creo que estaba mucho antes, porque me he ido aquí por las ramas, pero sí. Esto es... Sí, bueno, estos son más o menos los materiales que está bien tener, que vamos a necesitar tener. El H264 va a ser como nuestra... Sí, lo básico, porque además va a ser lo que subamos a Vimeo, y una cuenta de Vimeo va a ser lo que necesitemos para hacérselo llegar a festivales. Los festivales no quieren que les mandemos el archivo de 2 gigas del corto, los festivales quieren un sitio donde verlo online y poder darle al clic. Luego otro tipo de formatos que tienen un poco más de calidad, esto ya sería para las partes, para los momentos en los que ya ha habido una selección por parte de los festivales, y son formatos más de proyección, como el ProRes y el DCP, y bueno, luego los archivos SRT, que es de lo que estaba hablando antes, que son los archivos de subtitulado, que está bien tener en cuantas más lenguas mejor. Las básicas yo os diría que, por supuesto, subtitulado en inglés, porque con el subtitulado en inglés casi nos podemos mover con todo el mundo. Y yo siempre me gusta aconsejar, aunque luego no siempre me hacen caso, el subtitulado también en castellano, incluso cuando los cortos están hablados en castellano. Porque cada vez más festivales lo valoran para poder proyectar para público con discapacidades auditivas y demás. Entonces, está bien también que lo tengamos en mente. Si lo podemos crear y tenemos ya el SRT en inglés, pues ¿por qué no hacerlo también en castellano y ayudar un poco por ahí? Y nada, luego lo que os iba a enseñar, así pantallazos, que es una ficha técnica artística con los créditos de los cabezas de departamento, sobre todo, que es lo que nos van a pedir los... Esto, si os metéis en la web de cualquier distribuidora, vais a ver más o menos cuál es el modelo habitual, si estáis un poco perdidos y no sabéis qué créditos incluir. Un cartel, fotogramas y fotografía del director. Esto es como el pack básico de lo que necesitamos, por lo menos para presentar un cortometraje, para que un festival o un programador pueda echar un ojo rápido a, vale, más o menos esto de qué va. Dentro de la ficha técnica artística también está, por supuesto, la sinopsis, entonces para que entre los materiales gráficos y la sinopsis, más o menos un festival o un programador sepa con qué se va a encontrar. Y yo creo que lo voy a dejar ya hasta aquí. No sé si os ha ayudado en algo. De todas maneras, si en cualquier momento os surge cualquier duda sobre la distribución o cómo acercaros al proceso o lo que sea, tanto en las redes de la distribuidora como en el correo de info que está por ahí en la web, que es distributionwithglasses.com, podéis escribirnos. A temporadas tardamos más en contestar los correos según los flujos de trabajo, pero aquí estamos para ayudaros si en algún momento lo necesitáis. Y eso es. Muchas gracias.